Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Soy Luis Alberto Díaz, gracias a Lucirene Maldonado que nos entrega micrófonos. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches a lo A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gusto en saludarles, compañeros. Bueno, pues a propósito de que este día hubo enfrentamientos en Culiacán, hubo pues una movilización policíaca por la avenida Madero, Boulevard Madero, frente a bomberos y muy cerca del acceso al Hospital Civil. Le hicieron la parada elementos de la Guardia Nacional a una camioneta, que era una camioneta blanca Nissan, que era tripulada por un grupo de civiles. No se pararon, subieron la velocidad y empezaron a disparar. Los elementos de la Guardia Nacional repelieron. Posteriormente inició una persecución que terminó en ese lugar que les indico, y ahí lograron detenerlos. Detuvieron a 2 personas con diverso armamento, según la información y los videos que pueden constatarlo, y la confirmación también que tenemos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, de 2 detenciones en este lugar. Repito, el Boulevard Leiva Solano, perdón, decía yo Madero, sí. Leiva Solano, corrijo. Leiva Solano, que es paralelo un poquito más allá. Gracias, Ernesto Martínez, que me corrige, que está, por cierto, ahí en el lugar. El Panteón Civil, efectivamente. Bueno, a propósito, esto no había ocurrido. Sin embargo, el día de hoy, a propósito de otros hechos que han venido presentados en Culiacán, el presidente, durante muchos años líder de los derechos humanos en Sinaloa, ahora coordinador de la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, dijo que ni con la experiencia de 6 jueves malos la sociedad, ni tampoco las autoridades de seguridad saben qué hacer ante hechos violentos de esta magnitud. Dijo Óscar Loza que ha quedado demostrado una vez más que no hay protocolos seguros para actuar en estos eventos orquestados por la delincuencia organizada. Ejemplo, el jueves 29 de agosto, donde las autoridades de Ciudad Universitaria de la UAS decidieron dejar sin clases y a su suerte a las y a los miles de estudiantes, quienes en su inmensa mayoría quedaron a la deriva, inclusive pues porque se suspendió el transporte público. Cuando hablo yo de lecciones no aprendidas es porque no hay un protocolo que desde la autoridad nos digan qué tenemos que hacer. No lo que hizo Ciudad Universitaria, que le dijo se suspenden las clases y váyanse. O sea, lanzas a la calle en una situación muy difícil. No se había declarado controlada la situación y salen. Además, señaló que hace mucha falta realizar simulacros en instalaciones donde existe alta concentración de personas, precisamente para saber qué acciones seguir en caso de desorden provocado por la violencia y sin dejar de lado los eventuales fenómenos naturales o incidentes provocados por el ser humano. Ahorita lo comentábamos antes de entrar al aire, cuando hay un huracán, tenemos protocolos, inclusive un plan de N3 de actuación, y a mí me ha tocado ver que hay personas que son sacadas a la fuerza de sus viviendas cuando corren riesgo, en ocasiones por cuidar sus escasas propiedades. Gente que vive, por ejemplo, en campos pesqueros se resiste a salir de sus viviendas y el ejército pues busca convencerlos con protección civil, persuadirlos, pero si no aceptan en algunas ocasiones pues los han tenido que sacar pues por su propio bien a la fuerza. En el caso de estos eventos extraordinarios que hemos sufrido en Sinaloa y que se sufren también en otros estados de la República, pues no tenemos todavía protocolos, Javier. De pronto hay chispazos de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en escuelas. En una ocasión se viralizó un preescolar donde una maestra pues los puso al suelo, empezaba a tratar de tranquilizarlos mediante unas dinámicas. Aquí nos platicaba Milton pues algunos esfuerzos que se hacen en lo individual también por parte de algunos maestros para retener a los estudiantes cuando todavía no hay seguridad para salir. Ocurrió en la UADO, pues tenemos esta otra situación que se menciona en la UAS. La UAS defiende pues que fue una decisión por la seguridad de la comunidad. Las autoridades y que no le respondió CEPIC. Sin embargo, pues el resumen, Javier, es que no estábamos preparados para estas situaciones. El propio gobernador mencionaba, por ahí fue criticado que sí, que efectivamente se tenía que hacer un protocolo para estas situaciones de emergencia. A lo mejor hay quienes califican que no lo dijo de la mejor manera, pero de fondo
sí, lo ideal sería que no ocurrieran, ¿no? Obviamente. Bueno, pero cuando esto ocurre, tenemos que saber qué hacer. El problema es que el mensaje que mandas es que van a seguir ocurriendo. Si vas a poner. Pero ¿quién puede predecir que no van a ocurrir, Javier, en México y en el mundo? Mira, hay que leer lo que a raíz del 19, de los hechos de violencia en este fallido operativo que dio las fuerzas federales y que se desató un mundo de violencia en la gran parte de la capital del estado. El Consejo Estatal de Seguridad Pública hizo un estudio de la situación, hizo una serie de observaciones a cada una de las autoridades en cuanto a lo que tienen que hacer las autoridades en su papel de cada uno de ellos, porque ahora es dejarle a la sociedad de que busques refugio y que tienes que tomar las mejores medidas, y aquel momento sin protocolos, hay que recordar que mucha gente durmió en centros comerciales, en casas cercanas. Así es. Por el problema de en la oficinas, Javier, de la violencia. Y bueno, si vemos este estudio que lo volvieron a repetir, si mal no recuerdo, el 2020, donde se volvió a hacer un informe donde decía que ninguna autoridad había tomado las medidas necesarias para que si se volvía a presentar un hecho similar, qué actuaciones debe ser cada una de la autoridad. Porque si te van a decir qué vas a hacer a cada uno de los ciudadanos, que no te muevas o sí te muevas, lo que queremos es una respuesta de una autoridad, porque una autoridad que ha sido rebasada. Y así en las observaciones, no solamente lo que sucedió en las calles ese día, sino lo que sucedió en el centro penitenciario, lo cual fue mucho más alarmante. Fue una fuga masiva. Entonces se hacen un estudio el Consejo Estatal de Seguridad, y yo me imagino que sí tienen ya algunas, se han hecho algunas propuestas. La pregunta es, ¿y la autoridad ha hecho caso a estas propuestas? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública Estatal? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública Municipal? ¿Qué ha hecho el resto de las entidades policíacas, tanto federales? ¿Cuáles son los operativos o cuál es la reacción para proteger a la ciudadanía y a la ciudad en determinados momentos de que se está viviendo? Ya van varios jueves con problemas de violencia, algunos de ellos se han magnificado, y que ese es otro problema que tendría que enfrentar aún con todo y los protocolos que se pudieran establecer. El problema es la divulgación en las redes sociales, a veces de información que no tiene nada que ver. En el jueves pasado hubo ya mucha información que se comenzó a filtrar diciendo que había acciones en el centro de la ciudad. Comenzaron a publicarse videos que la gente no se detiene un momento para ver que son videos antiguos, que son videos de hechos, o a veces ni siquiera los videos son de esta entidad. Entonces es una problemática decir qué protocolos vamos a hacer. Yo creo que lo que tiene que hacer la autoridad es cuál va a ser su estrategia de la autoridad para contener en un momento dado una cuestión extraordinaria, como lo que se presentó el 2019 y se ha repetido sobre todo el jueves pasado, de todas esas versiones que corrieron. Pero entonces son dos cosas, Javier. Por un lado, pues que las autoridades hagan su chamba, ¿no? Eso es que lo antes, más durante y después. Eso es lo más importante. Antes, durante y después, en la calle, en los eventos, en los penales, etcétera. Pero por otro lado, pues sí es necesario prepararnos más como sociedad ante estos eventos, porque somos víctimas de la rumorología. Sí. Milton le llama la infodemia. Yo le llamaba una sobrereacción el jueves pasado, ¿no? Sobrereaccionó la autoridad, los delincuentes, la sociedad y los medios, etcétera, etcétera. Y muchas veces la gente no haya qué hacer. Todo mundo, si está de un lado a otro de la ciudad, quiere llegar al otro lado, en lugar de buscar un lugar seguro donde quedarse hasta que pase la situación. El problema es que si no tiene la información exacta de lo que está sucediendo y dónde está focalizada, las versiones van a correr y le vas a meter miedo a la gente que se mueva o que no se mueva. Así es. En eso han aprendido las autoridades a la fuerza y a la mala de lo que nos pasó en el Culiacanazo 1.0. Recuerden, y a mí me tocó hacer esa transmisión en vivo junto a todos nuestros compañeros de aquel entonces, que ninguna autoridad decía nada durante horas, municipal, estatal y federal.
Ya en el segundo tuvimos acceso a las autoridades y esperemos que no haya un tercero, pero en lo que se ha confundido con posibles terceros, ha habido acceso a información. Regreso contigo, Javier, un momento, voy contigo, Milton. Sí, lo que decías, y en la infodemia es un exceso de información de lo que hay, y en ese exceso de información puede haber una ventana para la infoxicación, o sea, que es... Ay, ya, ¿qué? Infoxicación le llaman, ¿no? O sea, el susurro. El susurro, me acordé, o sea, es información que trae fake news, que trae... Claro. Que trae noticias falsas, y ante ese exceso de información, recordemos, en el Culiacanazo 1.0, recordemos que hubo un video que parecía que habían tumbado un helicóptero. Y el terreno, todo, parecía que era por aquí cerca. Hasta que alguien demostró y dijo, no, este video es del 2015, 2016, en una zona, no recuerdo si de Turquía o de Rusia, que pasó esto. Entonces, pero mientras esa... Había condiciones para creer que era real, ¿no? Había condiciones para creer que era real, y que esto generara un clima de mayor psicosis social. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros como sociedad en el paso del 2019 a la fecha? Porque no habíamos tenido un evento de alto impacto del 19 como por ahí en el 2008, 2009, ¿te acuerdas? 2008, cuando la guerra, empieza la guerra y empieza una serie de amenazas que se hicieron por correo electrónico todavía. De rumores, el 2008. De rumores, empezaba Facebook, no había Twitter, o sea, éramos felices y no sabíamos, y empezó por correo electrónico una serie de amenazas. Entonces, después viene ya el 2019, este impacto, después el 23, y bueno, uno sobre la marcha va aprendiendo. ¿Qué les he dicho yo siempre? Que hay que tener pan y agua, ¿no? En la casa y más y cuando ya va llegando un jueves, hay que tener, ¿por qué? Eso. Porque en el primero, mucha gente se decía, hey, y no tengo que comer. Sí. Entonces, y recuerden que duró como un día y medio duró eso. Entonces, y luego en el segundo, pues más o menos igual, ¿no? Entonces, si partimos de decir que eso no debería pasar, es cierto, no debería pasar, pero con las autoridades y con las autoridades de seguridad que tenemos militarizadas, no sabemos cuándo puede esto volver a pasar. O sea, no tenemos una Policía Nacional, tenemos una Guardia Nacional que son militares, ¿no? Eso recordémoslo. Luego, y cuando más o menos pasa algo, que vemos las señales de que pudiera volver a perpetrarse algo igual, entonces todo el mundo entra en un estado de alerta, y si estás en una empresa, en un aula, lo primero que piensas es, tengo que llegar a mi casa. Y entra una serie de psicosis, y por eso ha habido voces que dicen, hey, es que tenemos que tener protocolos para saber qué hacer. Lo decías tú ahorita. Recordemos, Javier, cuando empieza en el Popocatépetl o algún volcán de la zona del istmo, de ahí del altiplano, que empieza a siquiera humear, llega el ejército de Amecameca. Sí, vámonos. O sea, a ver, oye, que vámonos, ya está el popo la ardiendo. gente se tiene que salir, ¿no? Se tienen que salir. Igual aquí, o sea, hay una inundación y vámonos. Bueno, aquí hubo un ejemplo, la verdad, loable, una situación pues muy negativa en una planta de gas que explota. Así es. Muy cerca de Juntas de Lumaya y de Montecarlo, y cientos de familias desalojaron, fueron evacuadas de sus casas por Protección Civil Municipal y Estatal durante la madrugada de un domingo, ¿no? Sí, de un domingo, correcto. que no era fácil porque, pues, imagínate en domingo. Sí. Y se hizo todo un protocolo, y por fortuna no pasó a mayores. Sí, entonces, igual, los colegios, las escuelas, las universidades preparatorias y las empresas deberían de tener un protocolo para estos eventos. Claro, lo lógico es que no vuelva a pasar, que se prevenga, pero con militares en la calle, los militares no saben prevenir una situación de seguridad, la saben atacar. Entonces, sí, ¿y qué ha pasado con el país? Que se perdió la esencia de la policía. ¿Y qué es lo que trae ahorita el nuevo gobierno del doctor Sheinbaum? Que parece ser que van a armar una Policía Nacional.
pero mientras que la arman... ¿Otro invento? otro invento. Entonces, mientras que la arman, pues cada quien tenemos que aprender nosotros a prevenir este tipo de situación y armar protocolos. Así es, Milton. Francisco. Entonces nos van a inventicizar. Sí. Invento en invento. Nos van a performar, otra vez van a hacer un performance. Pues, Piden aquí del auditorio, señor director, que se le cree un espacio especial a Milton y que se llame el susurro de Milton. No es mala idea. La susurradera. El El que mejor susurrare, mejor susurrador será. Ya quedó. Una chambita Que de diga esas, chambita. papá. Sí, y tiene que ver con la seguridad porque eran los susurros a la exfiscal Sara a la Bruna exfiscal, Briones, así ¿verdad? es. Y de ahí surgió esa como frase. que no le susurró bien el el interfiscal. Y mira, Vámonos. Pues al menos explica- a los diputados no les gustó porque no le dieron ni un voto, ¿no? No. Lamentablemente. Sí. Lamentablemente, qué pena. nomás explica lo de la chambita de ese acá de producción, ¿no? Sí. Antes. Es como una carrilla local. Al rato la platicamos. Nosotros la platicamos. No quieren los muchachos que la platiquemos. Bueno, a ver, Es bullying, Francisco. Es bullying, Qué es bárbaro. bullying. en Quéjense, torno compañeros. a los eventos que ocurrieron el pasado jueves, fue el pasado jueves, ¿verdad? Sí. Sí, señor. El propio gobernador Rubén Rocha Moya en su semanera y entrando a una reunión a Palacio Nacional, dijo en qué había consistido el origen del incidente y que Sinaloa estaba en calma y estaba en paz. Después, en su semanera, pues él se molestó porque dijo que hubo quienes sobredimensionaron el evento, creando rumores, etcétera. Pero también aceptó que no había estado a la altura el gobierno en general, sobre todo el gobierno federal que andaba en el operativo y el gobierno estatal también, en cuanto a la manera de comunicarle a los ciudadanos y a la sociedad lo que estaba ocurriendo, lo cual es cierto. Y bueno, pues el gobernador también dice lo que pasa, dice que era la tropa la que andaba haciendo su operativo y ellos tienen su propio protocolo, porque ahora nos van a protocolizar también toda esa cochepacha, y por lo tanto la autoridad estatal no podía estar diciendo qué ocurría. ¿Qué es lo que hace el ciudadano? Como dice aquí Francisco Robles en el chat de noticieristas, cuando ocurre un evento de este tipo en Culiacán, la prioridad de cualquiera es llegar a su casa. Sí. Pero hay veces que pues hay gente que dice, sabes que no te muevas, está muy fea la cosa. Pero ante la falta de comunicación de un ente que se encargue desde el gobierno federal o estatal de estarle indicando a la sociedad lo que está ocurriendo en tiempo y forma, ¿qué es lo que hace el ciudadano? Se va a los noticieros que conducen en vivo y a todo color el evento, como en el caso aquí de Luis Alberto Díaz, que no se movió hasta que más o menos se acabó todo eso, y es donde vemos cómo la audiencia se incrementa en niveles fuera de lo normal, porque la gente está ávida de información, porque la gente te está pidiendo información. Oiga, ya me puedo mover, podemos hacer esto, otro. Entonces el ciudadano sí sabe lo que tiene que hacer ya, pues el miedo es canijo, ¿no? Pero sí necesitamos que la autoridad incremente su actitud preventiva, por un lado, pero que cuando empiecen este tipo de hechos así, inmediatamente salga algún vocero o alguien que nos esté diciendo qué es lo que realmente ocurre y qué hacer y qué no hacer. Claro. Por ejemplo, imagínense ustedes hoy, a eso pasado al mediodía, un intercambio de balazos o algo en pleno corazón de la ciudad. Útale. Entonces, por otro lado, pagamos justos por pecadores, porque sin deberla ni temerla, si tú vas por la ruta donde está el enfrentamiento o no enfrentamiento y empiezan a tirar ponchallantas, ¿cuántos ciudadanos resultan con sus vehículos dañados? Porque sí, no siempre están tirando el ponchallantas por donde está el evento, sino que están tratando de crear caos en los entornos y evitar el traslado de la policía, de la marina, lo que sea. Entonces, verdaderamente, vivir en esta hermosa ciudad tiene un alto costo social, se tensa mucho la situación, pero bueno, es nuestra ciudad donde afortunadamente la infinita mayoría es gente de bien. Así es, Francisco. Conclusiones, Javier. Sí, mira, tiene razón incluso Oscar Loza en cuanto a decir qué hacer, sobre todo en los planteles educativos. Y normalmente casi en las escuelas, pues, sobre todo de medio básico, lo primero que hacen es resguardar a los niños.
llevarlos a un lugar seguro, pues son protocolos que ya están establecidos por las mismas autoridades educativas, ¿no? O sea, la experiencia te ha ido diciendo qué va a hacer para proteger a los niños y evitar que salgan, porque no se sabe a ciencia cierta, no se tiene información, y hay mucha información cruzada, y alguna de ellas sí sustento, que te va diciendo que pues está sucediendo, o pues, pasando información que no es real, ¿no? Entonces, mantener ahí a los niños. Caso de la universidad, efectivamente, si la justificación que hacen las autoridades universitarias es que por seguridad les dijeron que se van a los hogares. Sin embargo, bueno, pues no había transporte. Entonces ahí sí tiene que haber una coordinación entre todas las diferentes dependencias que tienen que ver, sobre todo en el tema de la movilidad, pues qué va a hacer no solamente en un asunto como esto, ¿no?, sino en un fenómeno natural o cualquier cosa, cualquier otro hecho que se presente extraordinario, ¿no? ¿Qué hacer? Pero lo deseable es de que no se vuelvan a presentar y que sean las autoridades las que deban de poner los protocolos de contención de este tipo de hechos, de evitar que se afecte a la población. Así es. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, partimos de que, por ejemplo, hubo una preparatoria por estos rumbos que hizo un buen protocolo de decir, no sale nadie salvo que llegue el padre de familia. Entonces, fueron llegando y pues Culiacán, pues, o sea, no hay estacionamientos, se hace una filona. Entonces, empiezan a salir los padres y no dejan salir, ¿no? Entonces, y a como llegan, no por carro, sino a pie, que se bajaron y se estacionaron. Entonces, empezaron a dejar a salir a los jóvenes. Pero pues es que es la autoridad la que tiene la salvaguarda. Llega la familia, llega el padre, bueno, ok, aquí está, sí hay. ¿Por qué? Porque también... Pero no solos. Pues. No solos. ¿Por qué? Porque parte del protocolo, o de que las autoridades ven, y lo bueno es que están estas emisiones en vivo, es que rápido los directores, los profesores entran con la aplicación y dicen, mira, aquí está, es para fulano rumbo. Es para fulano rumbo. Y a medida que va pasando el tiempo se van dando cuenta que en el caso del jueves, ¿no? Sí. Que no se expandió y hubo algo hay que decirlo, o sea, la neta, sale el secretario de Seguridad y da la información de dónde están los enfrentamientos y bueno, eso como que te dijo, bueno, o sea, está allá, entonces la gente le permitió movilizarse, pero ¿qué pasó en la ciudad? Se hizo un caos enorme. Entonces, por ejemplo, un desplazamiento de 10, 15 minutos hacías una hora. ¿Por qué? Porque todo el mundo salió, como vio que ya... Que había oportunidad de moverse, ¿no? Sí, que había oportunidad de moverse, todo el mundo se salió. Pero acuérdate, recordaremos, a las 7:30, 8, la ciudad estaba sola, vacía. Así es. Acá en la ENES nosotros aplicamos un protocolo y resguardamos a todo el estudiantado hasta que las autoridades notificaron que ya no había riesgo. Solo se dejó salir cuando los padres autorizaban que los muchachos se fueran. Saludos a la mesa, dice Víctor Alarcón. Gracias, Víctor, por el comentario. Y seguramente no fueron los únicos que tomaron ese tipo de medidas ante esta situación. Esperemos que prolifere ese ejemplo. Francisco. Pues en lo que dices, Milton, yo dije, sí, por el problema está, dije yo, para allá, para el lado del Limón de los Ramos, pues. Y no hay peligro. Ustedes vinieron a la mesa, inclusive, esa noche. Pero mientras estaba eso allá, de repente, cuando menos pensamos, quienes transitábamos por el puente Almada, aquí en Culiacán, pues empezamos a frenar, y yo quedé de frente, dije yo, caray, tarántulas sin pelos, no, eran ponchallantas. ¿Te alcanzaste a detener? Sí, me alcancé a detener, y alguien, un muchacho que andaba tirándolos ahí, un conductor le dijo, ¿qué traes?, etcétera, etcétera. Y gracias, yo creo, a ese conductor que frenamos todo y empezó a quitar ponchallantas, pues no los agarramos. Pero si no hubieran quedado. Y no estaba pasando nada en Culiacán, pero cuando a través de las redes empezó a decir, cuidado, están tirando ponchallantas aquí en el puente Almada, ahí fue donde ya se generó más caos y temor en toda la parte, en todo el centro en todo Culiacán. Entonces, hay que nos quede esto de experiencia, de que si el asunto está por allá, Pericos, o donde está la Campana, etcétera, no significa que acá no vaya a haber problemas
de ese tipo, porque estábamos a bastantes kilómetros donde estaba el evento central de fuego y todo eso, para empezar aquí a ser víctimas de los ciudadanos, pues de terror, de miedo, y con los ponchallantas pues a flor de rino. Esa es la situación. Entonces, pero lo principal, necesitamos que sobre todo coordinados, gobierno federal y gobierno estatal, estén informando permanentemente qué es lo que ocurre cuando vaya a acontecer esto, porque de que va a acontecer, va a acontecer. La calle no se equivoca. Sí. Comentario final, Javier, un minuto. Bueno, yo creo que cada sector, pero debe ser la autoridad, deben ser las autoridades, cada uno en su materia, según sea el tipo de eventos, sobre todo de eventos que se han repetido. Y sí sería muy bueno que diera un informe el Consejo Estatal de Seguridad Pública de cómo ha visto la situación, se han tomado en cuenta los puntos de vista que se dieron y las observaciones que se dieron de qué hacer en caso que se vuelva a presentar un hecho de muy alto impacto que pueda tener reflejo en la mayor parte de la ciudad, y qué hacer los ciudadanos para evitar algún tipo de riesgo. Así es, Javier. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Víctor, un minuto. Y aquí no podemos parafrasear el clásico, pues, de vete por donde no haya ponchallantas. ¿Por qué? Porque esos aparecen, pues. Los baches estaban en lugares fijos y el ponchallantas es aleatorio, pues no sabes por dónde te va a aparecer el golpe. Pues entonces, al final del día, yo creo que bienvenidos los protocolos, sí tenemos que hacerlo, pero también el fortalecimiento de las unidades policiales para prevenir este tipo de eventos. Así es. Muchas gracias. Muchas Víctor. gracias. Un minuto, Francisco. Pues es lo que hay. Aquí nos tocó vivir, dijera Cristina Pacheco, que en paz descanse, y aquí vamos a seguir viviendo. Faltaba más, faltaba menos, pero tenemos que ir actualizándonos de los eventos de violencia en nuestra capital, en Culiacán, porque no es nada nuevo, como dijiste hace rato, Luis Alberto. Sí. En los 70 era otro tipo de violencia, no comparado. Dijera Milton, era la violencia de los 70 comparado con... Era la de violencia hoy, de Estado. pero no sabíamos, pero había ya lo que le llamaban en aquel tiempo los gomeros. Los gomeros, claro, ¿no? claro. Pero no a los niveles que estamos viendo en los últimos tiempos. Y es lo que está aconteciendo. Entonces, por lo tanto, preparémonos como ciudadanos, pero también que la autoridad, como dice Javier Cabrera, pues haga lo propio, ¿no? Efectivamente. ¿Y esta noche? Esta noche cena Pancho, ya acaba de llegar aquí mi invitado, el doctor Emilio Lora Fierro, uno de los mejores traumatólogos y ortopedistas que tenemos y cirujanos, no solamente en Sinaloa, sino a mucho orgullo en el resto del país. Así que si usted tiene pie plano, le tiene tortícolis, le duele un brazo, etcétera, trae problemas en la cadera, todo lo que sea relacionado con la traumatología, ahorita aquí el doctor nos lo va a explicar puntualmente, ¿no? Muy bien, pues muy atento, Francisco. Y ya llegó la cena también, ahora sí va a haber cena. ¿Va a haber cena? Va a haber cena. Sí, porque bien hambreados. Sí, vamos a cenar. Directamente, Culiacán, como dice aquí Vibra Radio, capital del sushi. Capital Bueno, y el mejor sinaloense. sushi, ¿dónde está? Aquí, en el Onmono. Riquisísimo. Muy bien. Cómo se sufre estar trabajando y ver los platillos del... Una hora chapita de esas. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Acompáñenme en unos 5 o 7 minutos más. Y Edgar Damián Polanco Rincones le dice, por favor, salúdeme a Alfonso Milton Eduardo Rojo, Lazo de la Vega y Espinosa de los Monteros. Gracias. Y queremos felicitar a nuestro compañero Brandon Sainz, reportero de los noticieristas, fuentes especializadas en seguridad. 26 años, Francisco. Imagínate, 26 años. ¿Dónde andábamos a los 26 años? Hace poquito. Yo en la policía, en el 080, tú eres El fuente 080. policial. Tú eres fuente policial a esa edad. 26 años. Andaba en las frescas playas de Cancún. En Cancún. ¿No estabas en sí. Yucatán? ¿Tú? Que viví en Yucatán, pero ¿Vivías fui en a Yucatán? Chetumal y viví un Chetumal. tiempo en Yucatán. También estuve como reportero en Yucatán. Ahí nomás. Felicidades, Brandon. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.